Apreciados estudiantes, continuando el conversatorio acerca de los contratos precontractuales que anteceden a la etapa contractual, hablaremos acerca de la promesa de contrato. Inicialmente señalaremos que el artículo 1611 del Código Civil consagraba a la promesa de celebrar un contrato como aquella promesa que no produce ni obligación alguna. Esta norma, a su vez, posteriormente fue modificada por el artículo 89 de la Ley 153 del año 87. Conforme a esta nueva norma, la promesa de celebrar un contrato no producía tampoco obligación alguna, salvo cuando concurriesen algunas de las circunstancias, como el escrito de contrato de promesa, los requisitos de eficacia, de validez, que tuviese un plazo de condición y como tal la determinación del contrato. De otra parte, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que señala los requisitos puntuales del contrato de promesa. Asimismo, el Código del Comercio consagra una regulación del contrato de promesa, señalando por allí en su artículo 861 que la promesa de celebrar un negocio producirá obligación de hacer, y esa celebración de ese contrato prometido se debe someter a las formalidades del caso. A su vez, se refiere a los requisitos del contrato de sociedad, dentro de los cuales se contempla también que sea por escrito. De hecho, sea claro y oportuno en este momento advertir que el tema de los requisitos dentro del contrato de promesa de compra-venta no es un tema pacífico, ha generado discusión. Una parte de la doctrina sostiene que la promesa comercial es consensual y otra que la promesa comercial tiene que sujetarse a los requisitos formales que contempla el Código Civil. Y estas son las dos tesis que están, se sostienen frente al contrato de promesa de compraventa. Sin embargo, es preciso que nosotros señalemos para nuestros apuntes de derecho civil y comercial que la promesa de contrato genera una responsabilidad como cualquier otro negocio jurídico. Y desde el punto de vista precontractual, que es el que estamos analizando en este momento, impone unos deberes de buen comportamiento propio de los extremos contractuales, que son el promitente vendedor y el promitente comprador, en el caso de que sea un contrato de promesa de compraventa. Esos buenos comportamientos deben atender al principio de la buena fe y al no abuso del derecho. Y como contrato, el contrato de promesa de compraventa lleva consigo una responsabilidad por incumplimiento y debe seguir las reglas que ya hemos establecido dentro del tema de la responsabilidad contractual. De otra parte, tenemos que abordar un tema importante y es el tema de la responsabilidad contractual. Para ello, vamos a dar inicio conversando acerca de la definición o las posibles nociones acerca del contrato. Y diremos entonces que el contrato es un acto o negocio jurídico. El acto jurídico, como ya lo sabemos, puede ser una concepción genérica, ya que involucra en líneas generales todas las manifestaciones o declaraciones de voluntad. Esas declaraciones de voluntad están encaminadas a producir unos efectos jurídicos y pueden ser ejemplo de ellos actos jurídicos de derecho público, ¿cierto? Como los actos administrativos, por ejemplo. A su vez también diremos entonces que el negocio jurídico es una especie de acto jurídico.
es más genérico que un contrato. Involucra entonces actos unilaterales, como pueden ser, un ejemplo de actos unilaterales puede ser el testamento, la oferta o propuesta, y actos bilaterales o plurilaterales, como los contratos, las convenciones, ¿cierto? Y todos aquellos contratos donde la manifestación de la voluntad sea unilateral o bilateral, como pueden ser los contratos de compra-venta, donde la manifestación de la voluntad está en los dos extremos contractuales. De otra parte, el Código del Comercio en su artículo 864 define al contrato como un acuerdo de dos o más partes que constituye para constituir, regular o extinguir entre ellos una relación jurídica patrimonial. Ello entonces nos deja un poco claro que el contrato, al igual que la convención, de la misma manera sirve para crear, modificar o extinguir obligaciones, toda vez que constituir resulta igual que crear, regular. De otra parte, el Código Civil en el artículo 1495 dispone que el contrato o convención es un acto mediante el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Esta definición no consagra la reciprocidad y pareciera simplemente referirse a una obligación de un solo extremo contractual, como lo podemos evidenciar en los contratos unilaterales, pero realmente la interpretación que debe darse y entenderse es que reúne ese requisito de bilateralidad en el cual las dos partes se obligan. El citado artículo que ya mencionamos, el 864 del Código del Comercio, señala entonces que el contrato es un acuerdo de dos o más partes que crea o constituye o regula o extingue entre ellas una relación jurídica patrimonial. No obstante, y haciendo un paralelo entre las dos definiciones, podríamos llegar a señalar que la definición que trae la norma de comercio, el Código del Comercio, se entiende un poco más completa, porque se refiere a las dinámicas propias del contrato donde las dos partes participan, ¿cierto? Y pueden ser dos o más, y allí podríamos decir que existen unos negocios plurilaterales, los cuales acontecen en los contratos de colaboración. También podemos citar un ejemplo de contrato plurilateral como son las sociedades, ya que normalmente tienen obligaciones o prestaciones recíprocas, y también normalmente adquieren obligaciones y prestaciones los varios extremos contractuales que tengan, adquiriendo importancia esta definición del Código de Comercio, atendiendo a que se ha comentado o mencionado por la doctrina que es un poco más completa que la que ya mencionamos y que establece el Código Civil.